Dios, la vida de cada uno, que sea Dios glorificándose, que sea Dios teniendo misericordia. En esta hora, a Dios gracias por un nuevo día, por permitirnos ver y contemplar sus maravillas, porque Él es el que nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Que sea Dios glorificándose en todo lo que hacen, que tenga Dios siempre puesto su oído atento y su ojo siempre de cada uno de ustedes, esperando en Dios que ninguno tropiece, ninguno le agrave su estado físico o su estado espiritual en este día. En esta hora vamos a reflexionar bastante en la palabra, en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 2. El que lo pueda buscar, que lo busque, que lo tenga. Yo no tengo otro medio para enfocar y leer la escritura, pero le doy de referencia ese pasaje bíblico cuando Jesús llegó al pozo cansado y tomó agua, al pozo de Jacob. En esta hora, esperando que más se conecten, se le va a titular en este momento a esta pequeña reflexión: ¿estás cansado? Hay momentos de la vida que nosotros nos frustramos porque nos empeñamos a hacer cosas. Bueno, incluso a mí me pasa cuando yo comienzo algo, no me gusta dejarlo a medias y lo puedo terminar el mismo día. Lo termino porque comento de que ya el siguiente día el cuerpo puede amanecer cansado y ya no va a tener los ánimos y las fuerzas uno de continuar lo que ha iniciado. Entonces, al final hay cosas que quedan a medias y ahí van pasando, y cuando uno quiere venir a terminar lo que dejó pendiente, ya todo lo demás ya no sirve y hay que volver a iniciar de nuevo. A veces nos afanamos y nos cansamos en lo material. Aquí estoy hablando en lo material, en nuestro estado físico. Muchos pueden decir: no, yo aguanto aquí, aguanto allá, más cuando el hombre es machista y está frente a alguna señorita u otras mujeres, trata de impresionar para que lo vean, que él es corpulento, que él tiene fuerzas, que él aguanta, que tiene capricho. Pero más no sabe que físicamente él se está afectando porque el cuerpo tiene su límite. No podemos nosotros vanagloriarnos en decir: yo no me canso. Claro que sí. Ahorita acabo de terminar una rutina de ejercicio. El sol está caliente. Me cansé, no fundido, pero sí me cansé en la rutina porque el cuerpo se desgasta con el ejercicio y otras cuestiones materiales. También venimos enfocados en la situación espiritual también. Acuérdense de que lo material poco a poco se va desgastando, incluso nos vamos volviendo cada día más viejos, y tampoco tenemos que comportarnos como un joven, como un niño, pero queremos impresionar que todavía tenemos. Cuando la Biblia habla fuerzas como las del búfalo, no habla de que te vas a igualar a la fuerza de un cipote, de un joven que tú le duplicas por edad, pues. Cuando habla fuerzas como el búfalo, habla de que Dios en su misericordia nos va a fortalecer y nos va a sacar adelante. Él nos va a sacar y nos va a dar la fuerza. La fuerza viene de Dios, no viene de uno. O sea, no hay que vanagloriarse de que yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Es Dios quien fortalece tanto espiritual como físicamente. Pero a veces nosotros decimos: no, yo no me canso. Y ahí el pasaje bíblico de Juan 4:6 establece que Jesús llegó al pozo de Jacob cansado, bebió agua del pozo. O sea, la travesía, el camino que se lleva
en el cual tienes planeado un objetivo que tienes que llegar porque tienes que llegar, cansa, agobia, estresa a veces a uno porque el cuerpo no aguanta y le falta mucho camino por andar. ¿Ah? También establece en el Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 2, que Dios terminó la creación de este mundo y todo lo que hay en este mundo. Y el séptimo día Dios reposó, dice, Dios descansó. ¿Ah? Ese día Dios descansó, se establece según la tradición judía. En el séptimo día para ellos no se tiene que hacer nada, 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 nada. Pero también no hay que meternos tanto en la religiosidad. Lo mismo viene planteándose la misma situación en la fe. Que yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Claro, espiritualmente, pero quiera si o no, espiritualmente también se flaquea. También uno llega a un momento que se ofusca porque entra demasiado a la religiosidad, cuando vienen también muchas atribuciones, muchas responsabilidades de ministerios que nosotros por impresionar al pueblo, no por agradar a Dios, sino por impresionar al pueblo, queremos ser pastores, queremos ser ministros de la alabanza, queremos ser ministros de servidores, queremos ser ministros de esto, de aquello y de lo otro. Entonces, porque no queremos que Dios use a más gente en su ministerio, sino que tratamos de absorber como egoísmo, como decir, solo Dios a mí me usa, solo Dios a mí me llama. Mentiras del diablo. Discúlpenme la palabra que les voy a decir, yo sé, tal vez a muchos va a incomodar. Por ahí a veces muchos se ponen en las páginas de Facebook, de YouTube y otras por allá, profeta de Jesucristo. No, el problema de que muchos nos dejamos llevar por esa corriente ideológica, por esa corriente hasta cierto punto religiosa, porque no leemos la Biblia, no escudriñamos las Sagradas Escrituras y nos dejamos llevar por letanías que otros mencionan o dicen en los templos sin saber en realidad que esa palabra no es bíblica o que eso que están diciendo no está acoplado a la Biblia. La Biblia establece, y ahí el mismo Jesucristo dijo que tendremos a falsos profetas, claro, de esos profetas sí es bien claro, pero profetas de Jesucristo, mentiras. Vean ahí las características para ser un profeta Jesucristo. Ella tenía comunión con Dios, hablaba el profeta, hablaba Dios con el profeta y todo lo que Dios hablaba al profeta para que hablase al pueblo se cumplía al pie de la letra. ¿Ah? Ahí tenemos, y no es en el largo tiempo, también en el corto tiempo. Imagínense en el tiempo cuando Jeremías, Dios le habló a Isaías para que le fuera a hablar a Ezequías, para que se arrepintiese de sus malos caminos, porque si no, y en esos días iba a morir. Inmediatamente después de que Isaías habla a Ezequías, dice la palabra que por el patio del templo iba Isaías cuando Dios le habló y le dijo, vuélvete y dile a Ezequías que acabo de oír su voz, acabo de oír su clamor, porque en ese momento dice la palabra que Ezequías se volteó su rostro y empezó a gemir, a llorar delante de Dios, que perdonara sus pecados, que redimiera su vida en todo eso, y Dios en su misericordia le oyó y mandó a Isaías a decirle que había escuchado su oración. Esos son los profetas de la Biblia, esa comunión de Dios, mentiras que exista. Uno, en la actualidad, de esa manera, charlatanes sí pueden existir, y discúlpenme lo que voy a decir, tal vez muchos se van a ofender, pero es algo bien peculiar. Por ahí salió en las redes un disque profeta diciendo de que el puente de San Francisco y todo aquello, no es por hablar de él, sino que comparándole la situación que le digo, y nosotros nos dejamos creer. Mucha gente, por ahí salió una señora que en las redes sociales salió que vendió su casa barata y la dio a los pobres porque religiosamente se iba para el cielo, se iba para el cielo. Entonces, ¿qué pasó? Vino, ahora ella está sin nada, ella está sin nada. Entonces, nosotros le creemos a gente sin sabiduría,
¿Por qué? Porque nosotros no nos ponemos a leer la Biblia, nosotros no nos ponemos a escudriñar las Escrituras y dejamos que tal vez otro ciego nos vaya guiando, otro ciego nos lleve al abismo. Un gusto, Diego. Entonces hay que tener esa sintonía con Dios. La palabra profeta viene el sinónimo de profecía, o sea, la cosa tiene que cumplirse, pues no solo por charlatán que Dios me habló y dijo esto, pero solo para convencer a las masas. Y viene el tiempo en el que ellos han dicho de que Dios les ha hablado que se va a cumplir y la gente todavía esperando. Yo me acuerdo religiosamente cuando decían que en el 2012 venía el fin del mundo porque el calendario maya se había acabado y ya no había el seguimiento de la humanidad según el calendario maya, pero mucha gente quedó asustada, mucha gente quedó atónita que venía el fin del mundo. ¿Pero por qué? Porque el problema es que nosotros no buscamos de Dios continuamente y no estamos preparados para cuando venga, y la Biblia dice de que vendrá como ladrón en la noche, que nadie sabe ni el día ni la hora. A mí que no me venga a decir, por ejemplo, ahí andaba una secta que andaba en los cerros allá en las llanuras de Estados Unidos diciendo de que el fin del mundo venía y que Jesucristo venía. Nadie lo sabe. A muchos engañarán, dicen. Y la profecía que Dios habla con sus hijos, y habló en aquel tiempo, toda profecía se cumplía y no quedaba vana, no quedaba como saco roto. Entonces, para esas personas que se ponen ese nombre en las redes sociales, que profeta de Dios, mentiras. Profeta, no existe en la actualidad ningún profeta de Dios. El último profeta fue aquel que escribió cuando Dios ministró por medio de su Espíritu Santo el Apocalipsis. Ese es el último profeta que tenemos nosotros en las Sagradas Escrituras. Por ahí otros también que dicen y se ponen apóstoles, con tal de llamar la atención de las masas. Por lo mismo, engañan a muchos porque no leen las Sagradas Escrituras, se dejan llevar, y hay datos bien peculiares del llamado a ser apóstol. Hay muchos que dicen haber andado con Jesucristo, haber visto las cosas que Jesucristo hizo. Esa es dos características para ser apóstol de Jesucristo. Por eso Pablo dice que él apóstol por gracia. Apóstol por gracia, dice Pablo. ¿Por qué? Porque él fue llamado por Jesucristo a ser apóstol directamente. Jesucristo le apareció el ángel diciéndole que en el camino que era Jesucristo a quien perseguía. Entonces, ¿qué pasó? El Pablo, en su humildad, el profeta, el apóstol Pablo, en su humildad, él dijo: apóstol por gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él no había andado ni había visto las cosas que habían hecho los demás 12 apóstoles. Entonces, nos debilitamos en el espíritu, claro, a veces por querer abarcar todos los ministerios de una iglesia, y queremos cubrir todos los campos para poder resaltar y relucir nosotros ante la presencia del hombre y no ante la presencia de Dios. Incluso cuando Moisés estaba desgastando, el mismo Dios llegó a un consenso de ancianos y pidieron a Dios que tenía que tener líderes para que colaboraran con él, porque se iba a desgastar atendiendo a la gente cada vez que el pueblo tenía problemas. Entonces Dios distribuye los talentos, Dios distribuye los dones, y esos dones no los tenemos que agarrar como propios, porque esos dones son de Dios, y al final Dios nos da dones a nosotros, es para que nosotros los explotemos delante de la demás gente, hablando de la misericordia de Dios que ha tenido en nuestras vidas. Alguien puede tener el don de la palabra de Dios, de ministrar, que predique. Alguien puede tener el don de discernimiento, que lo utilice también en la palabra. Alguien puede tener el don de la alabanza, esa voz preciosa para cantar y adorar delante del trono de Dios, que le explote de esa manera para la honra y gloria de Dios. Pero a veces nos dejamos engañar por mucha gente, por no leer, que muchos dicen: no, hermano, yo no me debilito. Claro que sí, se debilita. Usted, después de una oración que ha tenido de corazón,
delante de la presencia de Dios, usted se debilita. Pero sale fortalecido en espíritu con esa comunión. Hay momentos, como les vuelvo a repetir, de que queremos cubrir toditos los servicios y es mentira. No logramos cubrir todos los servicios. Dejemos que las demás personas también se vayan agregando al ministerio, colaboren con el ministerio de Dios y así poder sacar adelante y poder llevar la palabra de Dios a donde sea, a donde se necesite, ya sea por estos medios, ya sea a viva voz delante de un público. Hay que hablar de las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Hay que hablar de la misericordia que Dios ha tenido. Que alguien diga, no, hermano, que yo no peco, mentiras, le hace mentiroso a Dios. La palabra dice que por tanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo, ni aunque sea uno. La misma palabra lo manifiesta. Entonces, alguien que quiera venir a resaltarse y a santificarse delante de Dios, que Él es una persona que no peca, mentiras. El pecado entra solo por la vista. Aunque sea por la vista, entra el pecado. No crean de que con el hecho de hacer, de que la gente nos ve haciendo, desde el momento que estamos pensando algo fuera de lo normal, estamos pecando. Y mucha gente lo que hace es santificarse y santificarse, que quieren hasta cierto punto, cubrir su cuerpo para que la gente no vea su desnudez, pero no hay forma de santificarse. Dios lo que busca es el corazón, esa comunión pura y sincera, no cubrirme o hasta cierto punto como en las fiestas paganas disfrazarse para que nadie vea lo que yo soy. Al final, Dios escudriña el corazón. ¿De qué sirve que yo ande queriendo santificarme delante de la presencia de Dios, pero ando ofendiendo a mi prójimo? Ándole faltando el respeto a mi prójimo. Ando dando mal testimonio delante de los hombres sobre lo que yo ando haciendo. Y por ratos en la iglesia estoy ministrando, estoy cantando, estoy adorando. Y en la calle estoy faltándole el respeto a la gente. En la calle estoy llamando de aquí para allá a medio mundo. Yo les digo porque yo conozco casos de gente en las cuales a mí me ha tocado intervenir en procesos que al final la forma de actuar de ellas no es la forma de un cristiano. Y cuando usted viene a entender el problema que tienen, el problema es grave, que ese problema ellos lo han dejado resaltar porque han dejado que se salga de control. Y al final usted entiende cuando la gente le dice, no, que yo voy a la iglesia y mire que esto y esto y esto. Y donde echa de ver usted de que la gente anda dando mal testimonio en la calle. Y a veces toca hacer la observación de que a veces por el mal testimonio que se anda dando en la calle es porque muchos no se convierten. Incluso tampoco se justifica la expresión que utilizan muchos, pero para ir a la iglesia, para ser como vos, mejor no voy yo. Pero cada quien va a tener cuentas que entregar delante de Dios. Yo voy a entregar mis cuentas, mi esposa va a entregar sus cuentas, yo no puedo entregar las cuentas de ella, cada quien. Mis hijos van a entregar sus cuentas por aparte, yo no puedo pedirle a Dios por la salvación de ellos. La salvación es personal, establece la Biblia y es bien clara en ese aspecto. No podemos nosotros empezar a orar y ayunar, podemos pedir protección, podemos pedir sabiduría para que ellos día con día se vayan acercando de Dios y que el Espíritu vaya ministrando sobre sus vidas. Pero yo en lo personal, y lo hablo directamente con mi esposa y con mis hijos, la salvación es personal. Yo puedo luchar y perseverar para que Dios tenga misericordia de mí y en el día del juicio podemos irlos en el rapto de la iglesia. Pero Dios en su infinita misericordia lo va a decidir, porque yo no soy perfecto. Yo soy pecador, como cualquier persona, yo soy pecador. Lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar. La palabra no dice el justo que llegare va a ser salvo. El mismo Jesucristo dijo, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. No quiere decir que no te vas a caer. No quiere decir que el diablo no te va a querer zarandear, pero con la cobertura del Espíritu Santo hay que levantarlos en victoria, hay que pedirle la fuerza a Dios, claro. Los debilitamos con el hecho de hablar de la palabra de Dios. Muchos se ofuscan porque ellos quieren que por la fuerza alguien se convierta
quieren que por la fuerza alguien venga a los pies de Cristo solo porque Él ha hablado, solo porque Dios ha ministrado por medio de Él, solo porque Dios ha predicado, y muchos quieren que a la fuerza predicando la gente se convierta y la gente se arrepienta. No, no nos equivoquemos. No es en el tiempo de uno, es en el tiempo de Dios. Usted está obligado a tirar la semilla, tirar la palabra, hablarle a la gente. Dios en su misericordia, esperando que caiga en buena tierra, y Dios en su momento va a levantar la cosecha, va a levantar esos ministros que necesita, esos obreros que necesita la viña. Pero es en el tiempo de Dios, y lo sorprende tanto a uno Dios, que en el tiempo que usted menos espera es cuando la gente viene a los pies de Cristo. Y no va a venir porque usted ha hablado, sino que porque el Espíritu lo ha convencido, es porque Dios ha hablado por medio de usted, por medio de su vida. Es Dios siempre ministrando sobre la vida de cada uno, llenándonos de su gracia y de su amor. Miren, cuando el pueblo de Israel estaba luchando y Moisés se sintió cansado y le